10 días, ustedes sepan. ¿Qué es Oikos? La empresa que yo manejo, la cual llevo de presidente de la compañía ya 33 años. Yo creo que ya no me votan. Y después diciéndoles cuál es el pensamiento que nosotros tenemos como empresa ante la visión del emprendimiento y la visión social. Esa va a ser, digamos, la temática. Yo soy javeriano, estudié primero Filosofía y Letras aquí en la Universidad Javeriana y después estudié Ingeniería Civil y me gradué en el año 72 de Ingeniero Civil. Así me va. Lo grabamos el mismo día con Álvaro Cruz, el gobernador de Cundinamarca. Fuimos compañeros de grado. Y después de que me gradué me fui a trabajar a Bucaramanga. Nosotros éramos una familia de 10 hermanos. De esos 10 hermanos, todos habían hecho sus carreras universitarias. Uno de ellos también fue profesor aquí en la universidad mucho tiempo. Y 5 de esos 10 hermanos entramos al seminario de jesuitas y fuimos jesuitas. Yo tuve sotana y fui jesuita. Y tuve voto de pobreza, castidad y obediencia. Que ya pues no los cumplimos. Pero 5 fuimos jesuitas y por eso de ahí van a ver que nació Oikos. Yo terminé de estudiar Ingeniería Civil, me fui para Bucaramanga, trabajé con una firma constructora, Martínez Villalba, una firma muy grande, Gustavo Martínez. Hice el edificio de Colseguros y al haber hecho el edificio de Colseguros como ingeniero, el presidente de Colseguros, que era el doctor Rodrigo Jaramillo, me dijo: usted no hay que ir para Bogotá conmigo a trabajar en seguros. Y yo no sé nada de seguros. Me dijo: no, es que Bogotá tiene un problema, es que tenemos una constructora y tenemos un problema. Y entonces yo me metí a Colseguros y manejé también la constructora. Estuve unos años en cargo, después vine para Bogotá y estuve en Bogotá con ellos. Y después me retiré y hice Oikos. Oikos nació ya hace 33 años de un grupo de 17 personas que todos habíamos sido compañeros jesuitas. Y nos reunimos y dijimos: hombre, ¿por qué no hacemos una constructora distinta? Perdóname, ¿nos Sí. puedes dar la cronología, edades, entonces, para que la gente vea que a ciertas edades se pueden hacer ciertas cosas? Sí, claro, con mucho gusto. ¿Y la edad mía? No, edades desde que Sí, comenzó, 69 años. Oikos, desde que saliste de los jesuitas. A ver, yo me retiré de la Compañía de Jesús más o menos en el año 65, al final de 65, hice la carrera de filosofía, terminé la carrera de filosofía porque yo me retiré ya con varios años de filosofía, y en el año 72 me gradué de ingeniero, me fui a Bucaramanga y estuve 4 años en Bucaramanga, después con Colseguros, me vine para Bogotá, y en el año 79 me retiré a hacer Oikos. Y Oikos nació en el año 79 de un grupo que nos reuníamos, y todavía nos seguimos reuniendo, que llaman convergentes, de convergencia, que nos reunimos todos los que hemos sido jesuitas. Hombre, uno con los jesuitas uno hace una compañía muy cercana, es casi como hermanos, porque uno vive todo el día, ya no haga vacaciones, no, todo el día ya viene uno, pues uno se termina conociendo con ellos mucho, y nos reuníamos mucho. Y un día dijimos: oiga, ¿por qué no hacemos una constructora? Yo era el único ingeniero civil del grupo. Después entraron otros, pero del grupo. Y me listo, hagamos una constructora. Yo venía de manejar una constructora, y manéjela usted. Y comenzamos a hablar, y les voy a contar unas anécdotas que pueden ser interesantes de cómo se creó la empresa. Hombre, hagamos así, hagamos una cosa. El que quiera hablar tiene que poner 10.000 pesos. 10.000 pesos del año 70. No, de 69 era como poner 100.000 pesos, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué no vale basura? Y con esa plata vamos a hacer el capital de la empresa. Entonces el que quiera hablar pone 10.000 pesos, una sola vez, pero lo pone. Entonces ya está hablando con... Y realmente en 4 o 5 reuniones hicimos la sociedad. Hicimos la sociedad y pongámosle un nombre en griego porque todos hablábamos griego. Nosotros hablábamos griego porque lógicamente habíamos estudiado para jesuitas, uno tenía que estudiar griego y no podía leer los libros antiguos, los sagrados. Entonces todos hablamos griego. Y Oikos en griego significa casa. La palabra economía viene de la palabra oikos, oikos nomos, que es cuidar la plata de la casa. Oikos nomos. La palabra ecología
el medio ambiente es Oikos Logos, también es de la casa, es cuidar el medio ambiente, alrededor de la casa, cuidarlos. La palabra ecuménico es reunirse todos en la misma casa, el concilio ecuménico, se reunieron todos en la misma casa, viene también de Oikos. Y hay una cantidad de palabras que vienen del griego oikos. Si ustedes entran a internet y se meten a Oikos, encuentran más de 10.000 empresas en el mundo, especialmente en España, en Italia, en Francia, en Alemania, en los países de habla, digamos, con tradición latina o griega, que tienen Oikos. Aquí en la Nacional hay una empresa que se llama Oikos para ecología. Y hay muchas empresas de Oikos. Y Oikos tiene un nombre corto, fácil de aprender, sencillo, se graba fácilmente y tiene la, digamos, satisfacción de que cuando ustedes van a Oikos van a la casa, a su casa. Allá lo recibimos como en su casa. Y siempre hemos tenido en la mentalidad eso. El que va a Oikos tiene que sentirse en su casa. Por eso crecimos en la forma como ustedes van a ver. Hoy tenemos 4 actividades. ¿Y por qué las crecimos así? Porque tenemos que atender. O sea, cuando alguien nos pregunta algo en la oficina y no lo podemos responder, sí señor, revisamos, ¿será que nos falta algo? Porque ese cliente está buscando una cosa que nosotros no tenemos. Un ejemplo, si cualquiera de ustedes va a una constructora y le dice, señor, ¿usted me pudiera vender un local en Unicentro? Sí, claro, yo tengo un local en Unicentro, muy bueno, yo soy constructor de Unicentro. ¿Y me puede vender también un local en Andino? Sí, también. ¿Y una bodega grande en el aeropuerto de Dorado? También. Una bodega de 3.000 metros, 4.000 metros. ¿Y un piso completo de oficina? Sí, también. Usted quiere un local en Andino, un local en Unicentro, un piso completo de oficinas y una bodega grande. ¿Y cuánta plata tiene el señor? Si usted le dice, tengo 40 millones de pesos, ¿qué le dice el señor que lo está atendiendo? ¿Usted es bobo? ¿Está loco? Tiene un local en Unicentro, vale por lo menos 15.000 o 25.000 millones de pesos. Quiere un local en Andino, otro tanto. Quiere una bodega. Si usted va y dice eso, dice, sí, claro, mucho gusto. Usted puede comprar títulos de Andino, títulos de Unicentro, títulos de bodegas, porque nosotros trajimos a Colombia la titularización inmobiliaria. Ahorita les voy a contar qué es eso. ¿Por qué nació la titularización inmobiliaria en la empresa? Nosotros desde que nacimos dijimos siempre, la junta directiva va a ser de 10 personas, pero por lo menos 1 o máximo 2 tienen que ser personas que no sepan nada de construcción. ¿Usted va a ser una constructora? Claro, porque si todos somos constructores, todos pensamos igual y no hay quien pregunte una cosa distinta. Entonces nosotros tenemos en la junta un filósofo especializado en Hegel, que lógicamente no sabe de construcción, y es especializado en Hegel, da cursos de Hegel en la Nacional, y un ginecólogo, que tampoco sabe de construcción. Pero ellos dos opinan muy interesante. Miren, les cuento solo una anécdota. ¿Por qué trajimos nosotros a Colombia la titularización inmobiliaria hace 18 años? ¿Por qué la trajimos? Porque un día en la Junta les dije, señores miembros de la Junta, la finca raíz es la mejor inversión que se puede hacer, pero no se vende. Dijeron, claro, no se vende porque estamos en crisis. Estamos en una crisis, nadie va a comprar finca raíz. Y dijo el filósofo, este cuentito es chico. Si es la mejor inversión y no se vende, usted no sabe vender. Porque hay una contradicción ahí. ¿Cómo así que la mejor inversión? O pruébeme que es que todos los colombianos son brutos y entonces le creo. Pero usted no me puede decir que la mejor inversión no se vende, entonces que no la están vendiendo como es. Porque si es la mejor inversión se debería vender. Y no, pues ya si tiene razón el filósofo. Si es la mejor inversión y no se vende es porque nosotros estamos haciendo algo mal. Entonces nos fuimos a Europa y a Estados Unidos a buscar cómo vendían en otros países y nos dimos cuenta que había que traer la titularización inmobiliaria. ¿En qué consiste la titularización inmobiliaria? Comencemos por ahí, que es muy interesante. Nosotros nacimos en Oikos primero como constructores, después abrimos todo el campo inmobiliario como servicio de eso, avalúos, arrendamientos, administraciones, compraventa, etc. ¿Por qué? Porque muchas veces venía una persona a comprar una casa y decía, ¿y me vende la que tenía? La mayoría de los constructores dicen, no, yo no vendo casas viejas. Claro, señor, pasa el departamento de venta, le vende la que tenía. O yo vengo a comprar una casa, pero me la rienda porque es que yo no la quiero para mí, sino por negocio.
La mayoría de ustedes dicen, no, usted me la compra y se va porque yo arrendamiento. Váyase a una inmobiliaria que la tiene. No, señor, hay que decirle sí. Al cliente siempre hay que decirle sí. Entonces sí se la ganamos. Entonces por eso creamos la inmobiliaria. Y después trajimos la titularización, por lo que les voy a contar. Porque resulta que nuestro amigo el filósofo nos leyó en la junta directiva una carta de Cicerón, en que Cicerón le contaba a un amigo que vivía en las Galias, hoy Francia, aquel entonces las Galias, que estaba aburrido, decía la carta que él estaba aburrido en Roma porque había mucho ruido, porque empedraron las vías y los carruajes, los caballos al pasar sonaban terrible, y entonces estaba aburrido con el ruido. Entonces había llamado a un inmobiliario, el inmobiliario fue a la casa de él, de Cicerón, lo recogió y lo llevó y consiguió una casa muy bonita en las afueras de la vía. Se la carta como compró la casa. Y después le dio una carta de una tía que había ido para Barranquilla, no se acomodó en Barranquilla, llamó a un inmobiliario, le mostró una casa fuera de Barranquilla y la compró. Y usted me parece que 21 siglos para vender la casa de la misma forma es poca iniciativa. No se le ha ocurrido nada a los inmobiliarios desde el tiempo de los romanos hasta hoy. Ambos van a la casa, lo recogen, le muestran la casa y se la venden. ¿Por qué las casas hay que venderlas enteras? Si yo les digo a ustedes que el edificio de la Móvil en la 90, una autopista, un edificio verde grandote, da casi el 25% de renta, porque la Móvil paga un arriendo muy alto y allá se valoriza mucho. Cuando yo digo que paguen el 25%, ¿no les provoca ser dueños de edificios? Claro. Pero si yo les digo, señores, entonces el que quiera ser dueño de edificio, gire mi cheque de 16.000 millones de pesos y vamos y lo compramos y se lo arrendamos a la Móvil. ¿Qué dicen ustedes? No, pues, con el cuentecito de los 16.000 millones de pesos se tiró el cuento. Porque, pues muy bueno, el 26% efectivo anual y tal, pero 16.000 millones de pesos no tiene nadie. ¿Y qué tal si cogemos el edificio de la Móvil, lo ponemos en un patrimonio autónomo y lo partimos en unidades de 1 millón de pesos? Siguen dando el 26%, pero ahora se lo compra 1 millón, 2 millones, 5 millones, 10 millones, 20 millones, 40 millones, 50 millones, lo que usted quiera, 1.000 millones, lo que quiera, 16.000 millones, si quiere comprarlo todo. Pero ahorita le abrimos el mercado. Alguien nos decía con mucha visión, los primeros titularizadores del mundo fueron los carniceros, que venden la vaca por libras. ¿Usted ha visto algún carnicero que vende la vaca entera? No. Si usted llega a una carnicería y le dice, no señorita, es que aquí vendemos las vacas enteras, yo no me voy. Ni me diga cómo vende la vaca, porque a mí no me interesa. Viene con 3 libras de carne para allá para la casa. Una vaca entera no me interesa, no me cae entre el congelador. Y me voy. Y si ustedes fueran a Carulla mañana y ven un aviso que dice, se bajó la sal y el azúcar a la mitad de precio, pero se venderá por toneladas, ¿vengan a comprar? Una tonelada de sal, yo tengo una tonelada de sal en la casa, no cae del carro a llevarla. Entonces, no es que la finca raíz, siendo la mejor inversión, no se venda, es que la estamos vendiendo mal, que la estamos vendiendo entera. Entonces mucha gente no puede acceder a comprarla. ¿Cuánto vale un local de Vicente? Vale a 35.000 pesos un metro cuadrado. Póngale. Va a comprar un local de centro. Si usted tiene 20 millones de pesos, no le venden ni la carita del celador. Usted no tiene acceso a esa finca raíz. Usted no tiene acceso. Pero no es porque la finca raíz sea mal negocio, es porque la finca raíz está vendiendo mal, está vendiendo entera. Hay que partirla. Por eso, si usted llega hoy y pregunta, yo necesito un local de Vicente y una bodega y tengo 20 millones de pesos, y dice, claro, siga, siéntese. ¿Quiere el edificio de la Joven? ¿Quiere Andino? ¿Quiere el Vicente? ¿Qué quiere? Porque ahí sí le estamos dando posibilidades diferentes. Entonces, usted no puede vender las cosas solamente pensando en el vendedor. Usted tiene que vender las cosas pensando en el comprador. ¿Qué tal si usted entrara a un sitio donde venden carros? Oye, ese carro es muy bonito, ¿cuánto vale? No, nosotros vendemos carros por docenas. Ah, no, gracias, no, muy amable, no, me voy. Eso no lo dicen, ¿verdad? No lo dicen porque no son tan tontos. Pero los inmobiliarios sí seguimos vendiendo las casas enteras. ¿Por qué? ¿Por qué enteras? Por eso no la pueden comprar. Por eso una vivienda de interés social no la puede comprar un pobre porque vale 30 millones de pesos y no tiene 30 millones de pesos. Pero si le dijera a ese pobre que puede comprar todos los días un título de 1.000 pesos, sí lo puede comprar. Si
se titularizara esa casa y se le vendiera por ladrillos, sí lo podía comprar. Y eso es una propuesta que le hicimos al Fondo Nacional de Ahorro para que la titularicen las casas también y vengan a por unidades, facilítenlo. Entonces, cuando nosotros hicimos a Oikos, comenzamos como constructores, pero inmediatamente nos dimos cuenta que había que abrir el campo inmobiliario, porque no se podía tener todos los huevos en la misma canasta. Porque un constructor, en caso de que haya una crisis de la construcción, se va al piso. Pero un constructor que tiene también un sector inmobiliario, en caso de una crisis, puede manejarlo. Y después trajimos a Colombia la titularización inmobiliaria. ¿Qué es eso? Es coger inmuebles, meterlos en un patrimonio autónomo, partirlos en unidades. Eso lo hacemos cada rato. Continuamente lo estamos haciendo. ¿Usted se imagina lo que es de interesante este tema para un gerente de una empresa? ¿Cuántos gerentes de empresa dicen, necesito plata? Cada rato. Y resulta que muchas veces la tienen mal invertida. Un señor fue a mi oficina y me dijo, doctor, yo vendo pollos fritos, tengo 30 locales aquí en Bogotá, vendo pollos fritos y necesito plata. Le dije, hágame un favor, ¿cuánto tiene usted en pollos fritos? Yo no, tengo más de 100 millones de pesos en pollos fritos. ¿Y cuánto tienen locales? Ah, no, locales tengo 30 locales, eso valen como 487 mil millones de pesos. Y entonces usted no vende pollos fritos, ¿sabe qué bajan los locales? Porque usted tiene 100 millones de pollos fritos y 400 mil millones de locales y dice que vende pollos fritos. ¿Usted no se le ha ocurrido que si pasaron los 400 mil millones de pesos a pollos fritos era el vendedor de pollos más grande del mundo? Porque usted concentró todos los locales. Digo, es que yo no puedo vender los locales, doctor, porque yo lo necesito como nombre. ¿Y quién le dijo que los vendiera? Titularícelos. ¿Y cómo es eso, doctor? Es recoger la plata del local, pero seguir siendo propietario. Digo, sí se puede. Eso no se puede. Sí, claro. Cuando nosotros trajimos a Colombia el sistema, que hoy ya está bastante avanzado, pero todavía nos falta muchísimo en Colombia por eso. Cuando usted coge un inmueble y lo pasa a un patrimonio autónomo y estructura un modelo de titularización, usted sigue ejerciendo la propiedad. La propiedad pasó por escritura pública al patrimonio, pero usted la sigue ejerciendo, porque la fiduciaria no puede ejercer la propiedad. La fiduciaria ejerce un mandato que usted leyó. Usted le dice a la fiduciaria qué tiene que hacer y ella tiene que hacer lo que usted diga. Y usted le dice a la fiduciaria qué tiene que hacer y no puede hacer nada distinto de lo que usted diga. Uno se debe casar con una fiduciaria. No puede hacer sino lo que yo diga y todo lo que yo diga. Excelente. Pero fíjate lo importante que aparece ahí. Que ese bien pasado ahí, yo sigo ejerciendo la propiedad, porque yo le puedo decir a la fiduciaria, ese inmueble me lo arrienda solo a mí. Perfecto. Ese inmueble me lo devuelve dentro de 10 años. Perfecto. Ese inmueble, yo cuento toda la historia que yo quiera, estructuro el modelo, ¿y qué hago ahora? Vendo esos derechos fiduciarios al público para que participen de eso. Obviamente tengo que estructurarlos que sea atractivo. Recojo la plata y ahora tengo la plata y el bien. Y eso hace que la liquidez sea muchísimo mayor. ¿Por qué la móvil tiene el edificio titularizado? El edificio de la móvil, de la 90. Porque para la móvil es muchísimo más barato pagar 1 o 2% de arriendo. Un arriendo bien alto, el 2%. Muy bien. Para la móvil es mucho mejor pagar el 2% de arriendo, coger la plata y la mete en gasolina, que se gana el 15% mensual. Y recibir uno el 15 y pagar el 12, pues negocio, ¿no? Eso lo dice Keith Van Belé en su tratado sobre economía y finanzas. Que si uno recibe el 15 y paga el 2, gana plata. Eso lo dice. No necesita mucha explicación, no necesita mucha academia para saber que es mucho mejor ganarse uno el 15 y pagar el 2, ganarse uno el 15 y ganar el 2 y seguir siendo dueño de la... Porque usted puede ir allá a la fiduciaria y decir, mire, saquen la móvil y yo le pago 3 veces más el arriendo que paga la móvil. La fiduciaria dice, no puedo. El contrato primero dice, sola y exclusivamente para arrendárselo a la ExxonMobil. Ya. Usted me puede ofrecer 10 veces más de arriendo, me toca irle pagas. Entonces, ¿quién es el propietario? La móvil. ¿Y verdad que puso cuánto paga arriendo? ¿Cuántos años? Una pregunta, en este momento de crear un patrimonio autónomo,
mucha gente queda con el susto de que estoy cediendo esto ya a un sistema donde ya no tengo total injerencia sobre él. La única protección es un contrato con la fiducia, o qué otra garantía puedo tener para hacer este tipo de jugadas. Porque yo tengo una casa y es mucho lo que está diciendo, pero obviamente al momento de yo decir, listo, voy a poner mi casa en tal sitio, en ese sistema, me da el sustico de, bueno, claro, ¿qué pasa después? Y más ahora que uno ve que se quebró el corredor de no sé qué decir. Bueno, fíjate lo interesante y muy importante responder esta pregunta. Cuando usted crea un patrimonio autónomo, ese bien que queda ahí ni siquiera es de la fiduciaria. Me explico. Voy a poner el peor de los casos. Hizo el patrimonio autónomo y se quebró la fiduciaria. Nombraron un gerente bruto y se quebró. Ya nos pasó una vez. Se nos quebró una fiduciaria y dijimos, señor, este es un patrimonio autónomo, mucho gusto. Y cogimos y lo pagamos. Nadie lo puede tocar. La fiduciaria no lo puede tocar. Porque no es patrimonio. Y la fiduciaria le debía no sé cuántos millones de pesos a la DIAN y no sé cuántos millones a los empleados y los salarios. Mucho gusto. Allá entiéndase con ellos. Eso es patrimonio. Por eso es un patrimonio autónomo. Si se quiebra el originador, o sea, el que puso el patrimonio, tampoco se puede tocar. El originador se puede quebrar y quedar leyendo a los empleados y quedar leyendo a todo el mundo. No puede tocar el patrimonio autónomo. Ya lo pasó allá. Si se quiebra alguno de los inversionistas que compró, tampoco pasa nada. No pueden ir por el inmueble. Yo no puedo decir a usted, oiga, usted tiene unos títulos de la móvil, venga para acá, voy, embargo la móvil. No, usted no puede embargar la móvil. El bien, no puede embargar el bien. Tiene unos derechos de participación, pero eso le puede quitar derecho a usted, pero a la señora móvil nada. Entonces, el crear un patrimonio autónomo, para eso se hizo, hace que quede totalmente separado y retirado de cualquier ejercicio de propiedad de cualquier lado. Lo que pasa es que como yo, originador, hice la estructuración y le di las instrucciones a la fiducia no puede hacer lo que yo diga. O sea, lo que yo le dije ya es inamovible. Por eso, lo importante cuando uno hace una titulación no es tanto buscar la fiducia cualquiera recibe, es buscar un estructurador que me haga la estructuración que quede bien hecha, para que no vaya a haber ningún problema. Eso quiero ahí. Mira, publicidad política. Sí, hay muchos estructuradores, pero nosotros somos expertos en eso. O sea, ¿qué hacemos nosotros? Estructurar un sistema, primero, que cumpla con lo que quiere el originador. ¿Quién es el originador? El dueño del inmueble. Dice, yo quiero. Pero segundo, que cumpla con los intereses del inversionista. Porque el que va a poner la plata ahí va a decir, bueno, ¿y a mí qué me dan? Lo ponen ahí. Entonces tiene que haber una seguridad, una rentabilidad para él. ¿Correcto? Y que toda la estructuración de cuándo se va a devolver el inmueble, hasta dónde va, cuántos años tiene, esté bien hecha para que no haya, digamos, mal manejo de ninguna de las partes. Entonces nosotros trajimos a Colombia la titularización, ya hemos hecho más de 50 titularizaciones y seguimos haciendo. Y entonces tenemos la constructora, que sigue trabajando. En este momento tenemos 16 proyectos en Bogotá, uno que vamos a iniciar ahorita en Barranquilla, otro en Ibagué, y hemos hecho también por fuera, pero más que todo está conectado. Bueno, cuando yo digo Bogotá, es Bogotá y alrededores. Estamos hablando también de Mosquera, de Funza, de Tenco, etc. Porque ahí tenemos varios proyectos. ¿Qué van a hacer en Ibagué, perdón? ¿Qué van a hacer en Ibagué? En Ibagué hicimos la Parque Logístico Nacional del Tolima. A la entrada de Ibagué, en Buenos Aires, ahí se hizo un parque muy importante que tiene como unas 60 bodegas, un centro comercial pequeño, oficinas y locales para servicios y estacionamiento. Y se va a hacer un hotel, pero todavía no se ha hecho. Entonces el parque lo hizo. Muy parecidos a los que hicimos aquí sobre la 80. En la 80 nosotros hicimos la terminal de Bogotá, que es en la 80 ahí pasando el río Bogotá, entre el puente de Guaduas y Siberia. Ahí está la terminal del centro empresarial metropolitano y el centro industrial. Son tres que están ahí. Y eso, ahorita nos hemos abierto mucho a esa parte de transporte, que nos dimos cuenta que la oportunidad es muy importante en bodegas. Fíjate que en griego la palabra criteo significa crisis, pero también significa oportunidad. Y de ahí es que dicen que tengo un buen criterio. El buen criterio significa ser capaz de volver la crisis una oportunidad. Eso es un buen criterio. Cuando uno tiene un buen criterio es porque voltea el criteo. Lo que era crisis lo vuelve oportunidad. Y en la realidad, toda crisis en el fondo es una oportunidad. Si usted entra en una crisis con alto efectivo y alta capacidad de compra, compra baratísimo a todo el mundo que está quebrando.
Si usted en una crisis ve qué es lo que se está creando en el problema y hacia dónde va la solución, usted puede con anticipación ver una cantidad de cosas que no ven los demás. Pero ese es el buen criterio, el manejar la crisis para mirar la oportunidad que viene detrás. Eso es muy importante. O sea, abrirse uno. Por algo dicen que Dios nos hizo con 2 oídos y una sola boca. El ser humano hubiera podido tener 4 bocas aquí para hablar por los 4 lados y un solo oído. ¿Por qué no? ¿Qué diferencia tiene? No, nos hizo con 2 oídos porque tenemos que oír mucho más de lo que hablamos. Uno tiene que oír por todos los lados. Hablarse por un solo lado es suficiente. Entonces uno tiene que aprender a oír, a escuchar. Y es que eso es importante. ¿El emprendimiento qué es? Aprender uno, o buscar uno, o encontrar uno, o preguntar uno hacia dónde van las cosas para poder tener una iniciativa antes de. O sea, ir con la iniciativa antes de. Y para eso que se necesita oír. Oír mucho para poder aprender mucho. Hay gente que no le gusta oír a los que están en contra de ellos. En filosofía uno aprende. El que más le enseña a uno es el que no está de acuerdo con uno. Cuando uno habla con una palabra que está de acuerdo con uno, aprende un poquito. Porque estamos de acuerdo, hablar por lo mismo. Cuando uno habla con una palabra que está totalmente de acuerdo con uno, aprende mucho. Porque ahí se da uno cuenta que uno puede estar equivocado, puede que esté el otro equivocado. Mire, por ejemplo, en Oikos, nosotros en la junta directiva nunca votamos. Solamente se vota si es una cosa de gusto. Hombre, pintamos esa pared verde, votemos. ¿Te gusta el verde? El amarillo no. Porque es de gusto. A uno le gusta el verde. O votemos, pues, me parece más bonito esto, aquello. Pues. Pero votar para saber si un lote es mejor que otro es un error. No es que los lotes no se vuelven mejores por votación. La verdad no se puede votar. La verdad se descubre. Es posible que todos nosotros pensemos una cosa y entre un señor que piensa distinto, a lo mejor tiene razón él. Lo que hay es que oírlo a ver si tiene la razón. Pero muchas veces la mayoría está equivocada. La mayoría puede estar equivocada. Entonces, votar la verdad es un error gravísimo. Uno vota el gusto, el deseo, pero no la verdad. Saber si este computador es mejor que aquel, eso no se vota. ¿Cómo vamos a votar una junta que compramos un Apple o que compramos un... No, señor, pregúntele a un técnico. ¿Usted no sabe cuál es el mejor? Entonces pregúntele al que sabe. Pero no se ponga a votar. Porque con la votación... ¿Qué tal que el Senado votara que 5 por 8 es 35 y ganaran? ¿Cambiaran las tablas de multiplicar? No, brutos. Equivocaron en la votación. 5 por 8 es 40, aunque voten todos los senadores que es 35. Entonces la votación no se puede hacer sobre la verdad. La votación se hace sobre el gusto, sobre lo que yo deseo, pero no sobre la verdad. La verdad es descubrirla. Y si no la tengo, hay que buscarla. Y si no sé cómo buscarla, hay que buscar quién la sabe. Pero uno no puede votar la verdad. Si es mejor este proyecto que el otro, si es mejor este diseño que el otro, eso no es por votación. Eso es porque los técnicos lo dicen. Entonces, es un error pensar que votando se encontró la verdad. No es cierto. Votando no se encuentra la verdad. Votando muchas veces lo que hace es quemar la verdad. Porque creyó ya que lo podía hacer, resulta que se equivocó totalmente. Porque como ganaron. Pero hay que tener mucho cuidado que la democracia tiene cosas muy buenas, pero tiene cosas muy peligrosas de manejar si no se manejan con claridad absoluta. Entonces decíamos, nosotros hicimos la constructora, nos metimos en la inmobiliaria como servicio de esto y después abrimos la titularizada. Con eso, ¿qué pasa? Que estamos dándole gusto al cliente. Que nosotros ya podemos recibir un cliente que tenga 1 millón de pesos o un cliente que tenga 100.000 millones de pesos. Ambos se pueden atender, porque para ambos tenemos productos. La muchacha en mi casa tiene un título de la moda, para 1 millón de pesos. Y ya pasa por él, le dice a los 2 niños de ella, me dice, claro que es de ella, un pedacito, pero es de ella. Tan es de ella que le llegue el arriendo todos los meses, ¿o no? Si no, no le llega el arriendo. Es de ella. Pero pudo comprar el edificio de la moda, ¿por qué? Porque estaba titularizado. Si le dicen que lo compre entero, no. Y otra cosa muy interesante, cuando usted titulariza, rompe el conflicto entre el propietario y el arrendatario. Fíjate que si yo te iba a arrendar un local a ti, en Unicentro, yo tengo un local y te lo voy a arrendar a ti para que pongas un negocio. ¿Qué hacemos? Un contrato de arrendamiento. ¿Y qué es un contrato de arrendamiento? Yo llamo a mis abogados, póngame todas las cláusulas para el día que necesites acá yo este tipo, puedo acá.
y usted manda a sus abogados, revísenme bien que no, me pueda salir el día que yo quiera porque no me friega. O sea, los dos tenemos un conflicto de intereses. Y es que el día que yo lo quiera sacar, a lo mejor usted no quiere. O el día que usted quiera ir, a lo mejor yo no